La casa de mi abuela. Hace unos años, fui de vacaciones a la casa de mi abuela. Me enseñó mi habitación y desde ese momento sentí muy malas vibraciones. Había una ventana enorme que daba a la casa de al lado que definitivamente no me daba buena sensación. Los primeros días, todo estaba muy tranquilo, pero después, algo o alguien comenzó a tirarme cosas. Apagaba las luces, me abría la puerta, también la ventana, y a veces hasta escuchaba algo que parecía ser alguien riéndose. Un día, mientras estaba acostado tranquilamente leyendo, vi como una persona venía corriendo y saltó encima mío. Ya no pude moverme. A la mañana siguiente, intenté hablar con mi abuela de ello, pero cada vez que sacaba el tema, ella cambiaba la conversación. Todas las noches pasaban cosas. No podía dormir bien y veía cómo se movían los objetos. Todavía recuerdo cómo me costaba conciliar el sueño. Sentía como si hubiera un poder oscuro que se quedaba ahí. Yo no quería estar ahí. Era demasiado extraño. No podía dormir en absoluto, así que mi abuela, para que me quedara más tranquilo, decidió comprarme un sillón para que durmiera en la habitación de huéspedes. Esa misma noche, estaba muy oscuro, pero podía ver una figura que se movía a mi alrededor. De repente, apareció justo delante mío. Se dio la vuelta y desapareció. Mi abuela, que llegaba con las mantas para armar el sillón como si fuera una cama, me preguntó qué había pasado ya que me vio la cara de miedo. Le conté y salimos de la habitación de huéspedes. Sabía que no dormiría esa noche, así que intenté pasar la noche en el nuevo sillón que mi abuela me había comprado. En medio de la noche me desperté. Vi la figura de un hombre asomado por la ventana. Le dije que se fuera, pero siguió mirándome y desapareció. Me volví a dormir y por la mañana le pregunté a mi abuela si había visto algo raro esa noche. Me dijo que no. Entonces quedamos en salir de paseo y disfrutar del día que estaba muy soleado. Cuando volvimos esa noche, mi abuela se fue a duchar y yo me quedé en la cocina preparando algo de comer. Todo estaba bien hasta que empecé a sentir ruidos como si afilaran un cuchillo. Me di vuelta y pude ver de nuevo al mismo hombre delante de mí. Le dije que se fuera, pero no lo hizo. Cuando le pregunté por qué se me aparecía cada rato, me dijo que me estaba dando la tranquilidad que buscaba desde hacía tiempo. En ese momento desapareció. Ya estaba al borde de un ataque de nervios, así que decidí irme a tratar de dormir sin cenar. Al día siguiente, cuando le conté a mi abuela lo que había sucedido, dijo que no había visto nada esa noche. Esa misma tarde estaba leyendo tranquilo en el comedor de la casa cuando de repente oigo ruidos y pensé que era el gato, pero era la silla que se movía. Se lo comenté a mi abuela y me dijo que ella también había oído que la silla se movía. Mientras estaba leyendo empecé a sentir algo de dolor en los ojos. Entonces se me ocurrió hacerme una revisión de la vista y descubrí que tenía los ojos dilatados. No sabía qué significaba eso, pero fui al oftalmólogo y me dijo que tenía una infección ocular interna muy grave, que podía deberse al estrés o también deberse a la casa de mi abuela. Entonces, sin pensarlo mucho, decidí volver a mi casa donde vivía con mis padres. Les juro que esta es la única vez que vi fantasmas o cualquier cosa sobrenatural, pero no es el final. En ese tiempo intenté seguir con mi vida normal, estudiando, juntándome con amigos, pero cada tanto, algunas noches, siento el ruido como si alguien estuviera afilando un cuchillo. Lo cual es sumamente aterrador. Parece que los hechos y los malos momentos que pasé en la casa de mi abuela se hubieran venido conmigo a la casa de mis padres. Llamé por teléfono a mi abuela para que me contara lo que realmente estaba pasando. Ella entonces me confesó que de la casa de al lado venían las malas vibras, pues hace 20 años, aquel sitio era la casa de un asesino en serie en donde ocurrieron muchos homicidios, la cual eventualmente habían clausurado, dejando desde ese momento la casa completamente deshabitada. Me explicó que la policía encontró muchas cosas cuando halló la casa abandonada,
como cadáveres, manchas de sangre en el suelo, manchas de sangre en las paredes. Resulta que el asesino se dedicaba a la psiquiatría y solía comentar que intentaba darle a sus pacientes la tranquilidad que necesitaban. Quedé aterrado, y desde ese momento, nunca más volví a pisar la casa de mi abuela. Fantasmas en el hospital. En los hospitales suceden cosas muy extrañas, que forman parte de leyendas urbanas. Son fenómenos paranormales que, a decir de los entendidos, acontecen en estos lugares porque la energía acumulada es muy intensa. En este punto comentaremos sobre un nosocomio en el cual es interesante para hacer referencia. Es el Hospital Brookhaven, uno de los más antiguos del mundo, donde se pueden descubrir muchos mitos urbanos. En este lugar, donde existió tanto sufrimiento de todo tipo, según los entendidos reina una gran actividad paranormal. Al respecto, un equipo de expertos fue a realizar un estudio y tuvo que salir huyendo porque les tiraban objetos de todo tipo. Igualmente, los vecinos de la zona comentan que se escuchan gritos, llantos y quejidos. Y que por la noche se ven luces que se mueven a pesar de que no hay energía eléctrica en la mayor parte de la edificación. Uno de sus médicos narra impresionantes historias que le acontecieron durante sus guardias. El doctor Julio del hospital cuenta muchas experiencias, pero la más sobresaliente corresponde a un paciente fantasma. Narra que un día llegó un hombre de aspecto muy humilde con tos, fiebre y problemas respiratorios, motivo por el cual lo mandó a hacerse una radiografía. Después de pasar por el cuarto de rayos X, el individuo desapareció misteriosamente. Preocupados, llamaron a la policía, quien lo buscó por todas partes sin encontrar rastro, a pesar de que todas las puertas estaban cerradas y no podía haber salido. Al amanecer revisaron las cámaras de seguridad y aconteció que se vio a la enfermera hablando sola cuando entraban a que el individuo se hiciera la radiografía. Igualmente el doctor atendía a un ser invisible. El hombre se había registrado con un nombre que, cuando buscaron los antecedentes, se dieron cuenta que era el de un pescador que se había ahogado en un río tiempo atrás y su cadáver nunca había aparecido. Esta es mi casa. Hola, me llamo Estela. Estábamos con mis amigas Ana y Pamela en la casa de Ana a las 11 de la noche. Ana nos invitó a comer unas pizzas y ponernos al día de cómo íbamos con nuestra vida. Estábamos en su habitación cuando de repente escuchamos una cuchara caerse al suelo de la cocina. Su casa estaba sola, sin padres ni hermanos, solo nosotras. Fuimos a mirar todas a la cocina y había sal esparcida por toda la mesa de la cocina en forma de cruz. Había otra cuchara dentro del pote de sal. En ese momento no sabíamos cómo reaccionar, entonces nos fuimos corriendo a su habitación. Ella tiene un espejo en su habitación. Lo miré y vi que había una sombra rara. Mi amiga Pamela, que siempre ha sido bien espiritual, comenzó a sentirse enferma. Se disculpó y nos pidió si la acompañábamos al baño. Una vez que estábamos en el baño, comenzó a moverse de un lado a otro y reírse con una voz que hizo que mis pelos se pusieran de punta. Salí corriendo del baño hacia la cocina temblando de miedo. Mi amiga Ana entró a echarle un vistazo y volvió pronto diciendo que nuestra amiga quería hablar conmigo. Entré al baño, donde mi amiga caminó hacia mí con sus ojos en blanco. Hizo unos cuantos gruñidos y dijo: «Esta es mi casa». Luego se arrodilló, besó mis pies, frotó su mano en mi panza y me movió como si ella estuviera sujetando un bebé. Cuando se arrodilló de nuevo, el teléfono sonó fuertemente y salió del trance. Lo que hicimos fue ir a mi casa y hacer como si nada hubiera pasado. Alrededor de un mes después, supe que estaba embarazada, lo que podría explicar el gesto que hizo mi amiga Pamela.
Según nos contaron los vecinos, en la casa de mi amiga hace muchos años, antes vivía una pareja. La chica estaba un poco loca. Mató a su esposo y ella luego se suicidó. Supongo que ella aún estará en la casa.